decir. El Classroom. No sé si ya es su tarea, ya deberían haberla subido. Vamos a empezar, yo creo que revisando dudas sobre la tarea y avanzamos. Solo déjenme. Bueno. Ok, entonces, según él, Classroom, 25 personas entregaron la tarea. Muy bien. Cool, excelente. Yo creo que entonces vamos sí, o sea, revisarla, ver si tienen dudas, comentarios, etcétera. Pues déjame encontrar la página donde estaba la tarea. Bueno, entonces, variables proposicionales, concepto de constante. Bueno, antes más bien, si alguien tiene como alguna duda, comentario, etcétera, eh, sobre ya sea la tarea y sobre todo también sobre cómo funciona la plataforma de Classroom. Veo que ya, de nuevo, ya bastantes personas la subieron, pero también no sé si alguien haya tenido dudas de cómo funciona. Yo la verdad, al inicio no entendía muy bien cómo era esto de las tareas, pero ya vi que cada quien lo sube como, no sé, como en su perfil o algo así, entiendo. El punto es que yo aquí veo todas las tareas entregadas, ¿no? Entonces, sí, no sé si alguien tenga dudas sobre cómo funciona la plataforma. eh, no sé, si alguien quiere decir algo sobre eso, y si no, empezamos con la tarea como tal. Profe, yo quería comentarle algo. Ajá, Es sí. que, bueno, no sé si hay algún problema con que mi nombre de usuario de Classroom no es mi nombre real, pero es que tengo un canal en YouTube y de esa manera me conocen. Entonces no sé si haya mucho problema porque pues al cambiar mi nombre de Classroom se cambiaría también de YouTube. Entonces, no sé si Ya, tenga algún sí, problema. ¿no podrías unirte a Classroom con otra cuenta? Ah, ok, voy a intentarlo. O sea, como para tener tu nombre, o si no, espérame, igual antes de que lo hagas, déjame yo intentar hacer una hoja de docs Ajá. con las calificaciones para ver si, o sea, lo que quiero hacer es como pasar, o sea, como los nombres que están en Classroom, pasarlos a la lista como del grupo. Entonces voy a ver qué tan difícil es eso y si no es difícil, no importa, nada más ya les pediré su nombre real, se veo que, no sé, se nota que el tuyo no es real, supongo, ¿no? O sea, Sí. tiene alguna cosa. Ok, bueno. Entonces, si no es, si, eso, si no es
el nombre real, ya les pediré yo a ver quién es tal y así, y ya. Vale, Eso vale. lo voy a hacer hoy o mañana. Y si no se pudiera o algo así, pues ya te diría, pues haz una cuenta con el nombre real. Ok, vale. Y nada más comentarle que pues en mi tarea sí anoté mi nombre al final. Ah, vale, ok. Bueno, ahora la reviso. A ver cómo, a ver. Si quieres, hablando de eso, no, ¿cómo te llamas aquí? Eh, fucking soulless. Cool, entonces sí me voy a dar cuenta. Sí, porque hay alguien que hasta tiene nombre, ya vi, tiene nombre japonés y tal. Este, solo también, o sea, lo que quiero es revisar el formato. No veo tu a ver. Para que, ¿cómo se dice? Entonces, solo para confirmar que está bien. Entonces, ya aquí está. A ver. Ah, ya, sí. Nada más, por favor. ¿Solo es una imagen? Sí, Ejercicio 10. Bueno, sí, nada más pongan. Bueno, creo que quizá con esta plataforma no es necesario, porque cuando estábamos en la vieja época de entregarlo en físico, les pedía que pusieran la fecha y la tarea. No, eso sí está, el número de tarea y la fecha, pero aquí como se sube como en un cajoncito particular, por decirlo así, igual no es necesario que pongan la fecha. No, entonces está bien. Bueno, entonces, bueno, no sé si alguien más tiene comentarios o dudas sobre la plataforma. Alguien sobre el libro. ¿Qué dice? ¿Qué quieren decir sobre el libro? Ya sea en chat o poniendo su micrófono. Yo, profe, buenos días. Ajá, buenos días. Pues, por ejemplo, aquí en la página 79 eh, Ujú, está hablando de la negación lógica de que es exclusiva, exhaustiva y exclusiva. Este, ujú, y, o sea, termina el tema, empieza el 4.1.4, que es la conjunción. ujú. La página 80, lo primerito es una imagen sobre la negación lógica, o sea, como que Ah. está después Sí, del... sí, sí. Lo que sucede es que, bueno, gracias. Sí, lo que sucede es que al escribir con esta plataforma que se llama LaTeX, o sea, automáticamente o sea, digamos, como la configuración por default con las imágenes es que cuando las pones, sí, cuando llamas a una imagen, por decirlo así, o cuando diseñas una imagen, el programa eh, te la pone en la primera página en la que hay espacio. Y entonces, como en esta página ya estaba la tabla de la negación, el Ujú, cuadro 4.1, ya no había espacio. O sea, no, porque siempre las imágenes y las tablas las pone al inicio de la página. Y si no hay espacio al inicio de la página, te la mandan a la siguiente. ¿Por qué? Porque no las puede, o sea, sí las podría poner en medio, pero todo sería mucho más messy, como más desordenado y tal. ujú. Entonces, sí, la configuración por defecto siempre es las imágenes y tablas al inicio de la página y por eso la manda así. Y entonces, por eso en, en el texto pongo siempre la referencia como el cuadro 4.1 o la figura Ujú. 4.1, más que decir en la siguiente imagen y tal. Entonces eso es como la configuración perfecta, porque si no sería un poco como Word, que tú escribes y luego pones la imagen y entonces cuando escribes más o borras algo, se mueve la imagen y al Ujú. final siempre es como medio arbitrario donde quedas. Esa es la cuestión. Um, Sí, y ya. sí, porque justo también en la página 43 hay una tabla de ejemplo y se atraviesa por otra imagen y después se sigue la tabla del ejemplo. A ver, déjame ver la página 43. 83. Ah, ¿dónde? 83, ok. 83.
Un ejemplo, sí, sí, es lo mismo, que Ujú. siempre pone las imágenes en la parte superior de la página inmediata. Siguiente. No sé qué tan mal está eso, déjame pensarlo. Digo, solo Pero era bueno, sí, como la gracias. observación. Sí, claro, sí, sí. Ok. Bueno. em, ok, cool. Sí, digamos, tampoco es la versión final, pero probablemente sean cosas que tengan que considerar al final. Bien, gracias. Lo voy a anotar. Bueno, ¿qué más? Perdón. ¿Algún comentario sobre la plataforma, el libro? Si no, vamos con la tarea. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces la tarea, a ver, la tarea era en los ejercicios número 10. ¿Cuáles son expresiones condicionales y cuáles expresan un argumento al tener indicador de conclusión? Ok. am, mm, bueno, supongo que leyeron todo el capítulo o algo así, o secciones. La tarea siempre se va a hacer Classroom. No, no, al correo. Sí, todo a Classroom. Sí, es más sencillo, yo creo, para todos. Envié la tarea 5 y ninguna me apareció entregado. ¿Cómo la tarea 5? Alguien dice, yo envié la tarea 5, pero ¿cuál tarea 5? 5 veces. A ver, déjame buscarte en la plataforma rápidamente, nomás para confirmar. ¿Cómo? Manuel Monroy. Ordenar por estado, ordenar por nombre. Sí, estás como Manuel Monroy, ¿verdad? Perdón. Sí. No, aquí está tu tarea. Eh, sí, no sé por qué no te apareció entregado, pero déjame ver. Sí, aquí está, aquí está. Todo bien. ¿Qué más? Sí, todo bien. Em, yo acabo de llegar, le entrego hoy, pues no, chavo. O sea, se entrega hasta las 10, solo piensen en eso. O sea, como recuerden que cuando. Bueno, acabas de llegar al curso. Bueno, vale, está bien, pero recuerden que, o sea, sí, nada más tú, nada más el que me acaba de decir, lo acabo de llegar, le entrego hoy. Ya entendí, perdón. Sí, porque le puse el horario de entrega máximo es a las 10. Entonces, nada más tú, si la plataforma ya no te deja subirla, creo que no sé si es. Solo es el reflejo de mi reloj. Pensé que había como una. Bueno, si la plataforma no te deja subirla, me mandas un correo y me recuerdas eso y la adjuntas en el correo, no pasa nada. Pero nada más tú. ¿Vale? Eh, bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces sobre la tarea. eh, clasificar perdón, oraciones como argumentos y condicionales, ¿no? Bueno, vamos a llegar a eso. Yo creo que antes de eso vamos a revisar rápidamente algunas cosas de lo anterior, ¿no? Un poco para repasar y ya para entrar de lleno en esta diferencia entre condicionales y argumentos. Bueno, entonces, algunas de las cosas que pasan antes en el libro, pues, de la tarea, ¿no? Entonces ya vimos esto de la definición del alfabeto, que está aquí en el libro. A ver si pueden abrir, no sé qué tan difícil sea al mismo tiempo tener abierto el Zoom y el libro o la página del libro. Pero, sí, ya sé, mejor. Yo comparto mi pantalla, no pasa nada. O sea, para que no tengan que abrir otra app y lo que sea. Eh, segundo, está, creo que ya está en mi pantalla. Déjenme cerrar esto. Voy a cerrar. Ok. Vale. Bueno, entonces,
alfabeto. Déjenme ponerlo a ver si se puede en pantalla completa. Bueno, entonces esto es lo que empezamos a ver la vez pasada, ¿no? Que era el alfabeto. Y como dijimos, el alfabeto se compone de básicamente 3 partes. Estoy intentando hacer zoom, pero pasa esto. Bueno, el alfabeto se compone de 3 partes: las variables, proposiciones, que dijimos, tomo valores a las proposiciones y explicamos la vez pasada qué es una proposición. Si quieren repasar eso, vean el video de la vez pasada. También están las conectivas lógicas y están los signos de agrupación. Entonces, por supuesto, la diferencia entre variable y conectiva es que variable y constante, las conectivas lógicas son constantes. Las variables pueden tomar distintos valores. Entonces, P, Q, R, S, etcétera, que son las variables proposicionales, pueden significar algo o tomar un valor en una interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo digo. Y pueden tomar otro valor en otra interpretación. Entonces, ¿qué es una interpretación? Es simplemente el, digamos, significado que le damos a una variable en una aplicación particular de la lógica. Entonces, simplemente, si yo quiero formalizar un argumento como, no sé, si duermes bien, estarás descansado para la clase de lógica, duermes bien, por lo tanto, estarás bien. Entonces, ese es un argumento. Si yo quiero formalizar ese argumento, puedo utilizar la variable P para formalizar, digo, esto lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero un poco para la noción de interpretación. Puedo utilizar la variable P para formalizar la proposición duermes bien, ¿no? Y puedo utilizar la variable Q para formalizar la proposición estarás descansado, descansada para la clase lógica, ¿no? Pero si yo quiero formalizar otro argumento después, pues puedo volver a utilizar P y Q para las proposiciones que aparezcan en ese otro argumento y eso significa que P y Q van a tomar distintos valores en ese caso, ¿no? Entonces, sí, las variables pueden tomar distintos valores. Ahora, estamos hablando de la aplicación concreta del aparato lógico. Formalmente hablando, en términos de la semántica formal, que fue otra cosa que vimos, el otro componente el segundo componente, además del lenguaje, de un sistema lógico, la semántica formal, a nivel de semántica formal, las variables proposicionales tienen valores solo, tienen como valor solo los valores de verdad. ¿Sí? Déjame poner el pizarrón para recordar. Ay, estoy haciendo. Reanudar función de compartir. Pizarra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a minimizar esto. ¿Dónde está el pizarrón? Qué caray. A ver, otra vez. Pizarrón. Ahora sí. Cool. Bueno, entonces, déjenme apuntarlo. Entonces les decía, un sistema lógico, esto es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Va a tener un lenguaje, que eso es lo que empezamos a revisar la vez pasada, y va a tener una semántica formal o teoría de modelos. Voy a ponerla así, teoría de modelos. Que esta es una... bueno, que en el caso de la lógica proposicional va a ser lo de las asignaciones y las tablas de verdad. Y también va a tener una teoría de la demostración. ¿Sí? De la demostración. Y esto es lo que vamos a ver después, que son las reglas, básicamente, ¿no? En el caso de proposicional. Bueno,
resulta que en la teoría de modelos, esa teoría de modelos, la idea básica es que tenemos solo dos valores. Dos valores. Que son, ¿qué? Por supuesto, verdadero y falso, ¿no? Entonces, las variables proposicionales, al nivel de la semántica formal o teoría de modelos, cada variable proposicional tiene uno y solo uno de dos posibles valores, ¿sí? Verdadero o falso. Así de sencillo. Cada proposición va a ser o verdadera o falsa. En realidad, verdadero o falso es una manera como más intuitiva de decirle a lo que formal y completamente matemáticamente hablando le podríamos poner 0 y 1, ¿no? Entonces, cuando no nos preocupa la aplicación de la lógica proposicional al lenguaje natural, no hablamos de verdadero y falso, hablamos de 0 y 1, por ejemplo, en la aplicación a la computación. Pero como aquí sí nos estamos enfocando en la aplicación al lenguaje natural, pues vamos a hablar de los valores verdadero y falso, ¿sí? Solo para que sepan eso, porque en lógicas no clásicas, en donde hay más valores de verdad, es útil tener la idea de que se trata de 0 y 1. ¿Por qué? Porque podemos tener números intermedios, etcétera, ¿no? Bueno, podemos tener grados, ¿no? Por ejemplo, en las lógicas así llamadas difusas. Bueno, todo eso no lo vamos a revisar, solo para que tengan el concepto de por qué utilizamos 0 y 1. Bueno, entonces, regresando. Tenemos los valores que puede tener una proposición, puede ser verdadero o falso, a nivel de la teoría de modelos. Si nos vamos a la aplicación, ven aquí, aplicación al lenguaje natural, es decir, aquí vamos a encontrar dos cosas, ¿no? Interpretación, que como dijimos es del lenguaje formal al lenguaje natural, es decir, en nuestro caso al español, y la formalización. Es decir, del lenguaje natural, o sea, en reversa, ¿no? Natural a el lenguaje, lenguaje formal, ¿sí? Entonces, de regreso. Entonces, formalizar es poner algo que dices en el lenguaje natural dentro del lenguaje de la lógica, simplemente, ¿no? Bueno, en este caso, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el caso de la interpretación, déjenme cambiar de colorito. En el caso de la interpretación, lo que estamos haciendo para pasar del lenguaje formal al lenguaje natural es asignarle a cada variable proposicional, bueno, a alguna variable proposicional que estemos usando, una proposición, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ay, qué horrible estuvo ese último. Una proposición, ¿sale? Una proposición que, por supuesto, vamos a expresar en el lenguaje natural. Entonces, en ese sentido, las variables, todo esto es para explicar, en ese sentido, las variables pueden tener diferentes valores. A nivel formal tienen un valor de verdad y solo uno. Ahorita vamos a regresar a esto. Un valor de verdad y solo uno, ya sea verdadero o falso. Pero a nivel de su aplicación en lenguaje natural, cada variable proposicional va a representar o va a tener como valor es mejor decir, va a representar una proposición que expresamos a través del lenguaje natural, ¿sí? Bueno, entonces voy a regresar a el libro. Compartir pantalla. Bueno, déjame poner el libro. Ok, bueno. Entonces, el lenguaje incluye o se compone de un alfabeto y reglas de formación que ahorita vamos a ver. Bueno, el alfabeto contiene las variables proposicionales que se llaman variables porque como toda variable
su valor va a ser variable. ¿Qué significa variable? Pues que va a cambiar en distintas aplicaciones, ¿sí? En distintas interpretaciones. Entonces, la misma variable puede tener diferentes valores de verdad en diferentes aplicaciones. Se le da distinto valor, ¿sí? Y va a representar distintas proposiciones para distintos argumentos bajo distintas interpretaciones. Bueno, tenemos variables y tenemos constantes. ¿Cuáles son las constantes? Las conectivas lógicas. ¿Por qué les llamamos conectivas? Es un poco un nombre metafórico porque conectan proposiciones. Conectan proposiciones con otras proposiciones, en el caso de las diádicas, que ya les pongo aquí, son estas. Y en el caso de la monádica, la única monádica que tenemos aquí, que es la negación, pues solo conecta una sola proposición. Por eso digo metafórico, porque en realidad, en el caso de la monádica, pues no es que pegue proposiciones entre sí, sino solo conecta con una, ¿no? El nombre lo dice, monádica o unaria es para una sola proposición y diádicas o binarias es para conectar dos proposiciones. Bueno, entonces estas son constantes porque su valor, su interpretación nunca cambia, siempre es el mismo valor, la misma interpretación. ¿Cuál es ese? Pues es el que vamos a ver a nivel de teoría de modelos, son las tablas de verdad, esas nunca va a cambiar, ¿no? La tabla de verdad de la disyunción siempre es la misma, de la negación siempre es la misma, etc. De las conectivas siempre es la misma. Y a nivel de interpretación en el lenguaje natural, también su valor siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es ese? ¿O qué están representando? Lo que vimos la vez pasada. Ciertas partículas o frases del lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, lo que vimos la vez pasada, la negación siempre va a significar no, o no es cierto que, ¿no? Todas esas frases que utilizamos para, en el lenguaje, expresar negaciones, ¿sí? La conjunción siempre va a significar una frase en el español que sea una conjunción lógica. Y si leyeron esto que vimos en el libro, ahora les digo en qué página, en la sección 4.1.4, las conjunciones en el español pues pueden ser de diverso tipo. Aquí pongo algunos ejemplos como y, tanto como, además, a veces están implícitas, por ejemplo, en esta coma. También pueden ser adversativas, pueden ser cosas como pero, sin embargo, más, aunque, empero, etcétera, ¿no? Y también tienen ciertas características que las distinguen las conjunciones lógicas de otras conjunciones en el español. Que la conjunción lógica no expresa orden temporal, orden causal, relevancia, listas y preguntas retóricas, ¿sale? Entonces, eso ya lo voy a dar por checado, pero esa es la idea, ¿no? Como en general, las conectivas lógicas siempre, siempre expresan la misma idea, digamos, en el español, que puede ser expresada por distintas frases. La conjunción siempre van a ser conjunciones. Y además, etc. La negación siempre va a ser un no, un es falso que, pongo otros ejemplos. Por ejemplo, Raimundo Morado dice, miente quien afirma. Y sí, son cosas que se utilizan en el español, ¿no? Y etcétera. Entonces, las conectivas siempre tienen los mismos valores a nivel formal, tablas de verdad, que vamos a ver. Y a nivel del español, siempre frases del español que signifiquen una cosa particular, ¿no? Negación, conjunción, disyunción, equivalencia, condicional. ¿Sale? ¿Qué más? Ay, perdón. Antes de esto. Bueno, y además tenemos los signos de agrupación que son paréntesis, corchetes, perdón, sí, corchetes, que son los paréntesis cuadrados. Y si fuera necesario, digo, no lo pongo aquí en la definición, pero solo por motivos prácticos, si fuera necesario en alguna fórmula que fuera muy larga, pues utilizaremos llaves, ¿no? Estas cositas que les puse la vez pasada. ¿Para qué sirven los símbolos de agrupación? Pues como dice su nombre, para agrupar los símbolos lógicos de forma tal que sea claro qué fórmula están formando, ¿no? Básicamente. Vamos a ver ejemplos de esto ahora mismo. Déjenme compartirles el pizarrón. Vale. Bueno,
Bueno, aquí, regresando aquí. En lenguaje dijimos, tres cosas. Bueno, perdón, no, perdón. En lenguaje, dos cosas. Alfabeto y reglas de formación. ¿Vale? Teoría de modelos básico, eso lo vamos a ir completando y la aplicación. Bueno, entonces en el alfabeto dijimos están tres cosas. Déjenme aceptar a alguien. Alfabeto. Están las variables proposicionales. Están las constantes lógicas o conectivas lógicas. Y están los símbolos de agrupación. Símbolos de agrupación. Bueno, y aquí vamos a encontrar el paréntesis izquierdo, el paréntesis derecho, los corchetes o paréntesis cuadrados. Y si fuera necesario, usaríamos llaves, ¿sí? Medio chafas mis llaves, pero bueno, es lo que hay. Voy a poner unas comas para separarlos entre sí. ¿Ok? Punto si quieren aquí. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? Pues como dije, agrupan, ¿no? ¿Y para qué se necesita agrupar? Pues para distinguir fórmulas. A ver, ¿alguien dice algo en el chat? Se me fue el internet. Bueno, agrupan, ¿vale? Entonces vamos a ver ejemplos de esto. Ejemplo. Supónganse que tenemos los siguientes símbolos. Tenemos P, disyunción Q, acá una negación. Vamos a decir eso. Bueno, pues puesta así, no sabemos a qué fórmula se refiere esto. Se puede referir a la siguiente fórmula. A esta, si se fijan, que es una negación de una disyunción. O se puede referir a la siguiente. Voy a poner otro color, moradito, digamos. Puede referir a esta otra fórmula, ¿sí? Que en este caso es la disyunción de una negación, ¿sí? Entonces voy a poner las dos fórmulas al lado. Igual. Entonces, lo que quiero que vean es para qué sirven los símbolos de agrupación. En este caso, a ver, veo que alguien levantó la mano. Denme un segundo. Nada más déjame decir esto y vas. Ay, perdón, aquí no era necesario usar corchetes. Son paréntesis. Paréntesis horrible. Ajá. Bueno, entonces en el de arriba lo que tenemos es la negación de una disyunción. O sea, aquí estoy negando la disyunción entre P y Q. Y aquí estoy poniendo en disyunción la negación de P con Q. A ver, sí, por favor. Gecanio o secanio, ¿cómo se dice? Gecanio. Ok. Para la segunda Fórmula. fórmula, ajá. ¿Es necesario usar el paréntesis o Sí. sí? Ok, porque creo que en el curso pasado, si no mal recuerdo, o sea, solo se usaba, por ejemplo, si querías decir algo como en la primera, o sea, si querías especificar que se negaba eh, la otra proposición, pues ahí ponías el paréntesis, pero si no estaba el paréntesis, eso implicaba que solo se negaba esa variable, la que estaba inmediatamente después. Sí, gracias. Sí, en algunos textos o profes pueden hacer la convención explícita, es decir, el acuerdo común explícito de decirlo, de que todo el mundo se entere, de que hay ciertas conectivas que ligan más. Esa es una convención que se tiene que hacer explícitamente. Y entonces uno pone las reglas de qué conectivas ligan más que otras. ¿Qué significa que ligan más? Que vamos a tomarlas como conectivas principales. Y ese es justo el punto al que hay que llegar, la noción de conectiva principal. Y ahorita voy a llegar a eso. Pero sí, sin una convención explícita,
siempre se requieren los paréntesis para distinguir de cuál fórmula estamos hablando, ¿sí? Entonces, si hacemos esa convención, ya no se requieren, pero si no lo hacemos, y no lo vamos a hacer aquí porque será que memorizarse más reglas, si no lo hacemos, siempre se van a requerir paréntesis, ¿vale? Pero sí, ahorita voy a decir esto de la conectiva principal y qué es lo que hay que entender y para lo cual a veces se hacen las convenciones de qué conectivas ligan más, Bueno, entonces, conectiva principal. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, como les digo, estas dos fórmulas, no sé si se ve mi mouse, pero estas dos fórmulas, esta por un lado y esta por otro lado, bueno, son dos fórmulas. ¿Por qué? Porque de nuevo, en este primer caso, voy a poner el otro marcador, en este primer caso, se trata o nos enfrentamos con o estamos viendo la negación, ¿no? Esta es la negación de una disyunción, ¿sí? Entonces, es la negación, es una fórmula en donde se niega una disyunción. Es decir, es una proposición negativa. En esta segunda fórmula, nos estamos enfrentando con la disyunción entre dos proposiciones, la primera y la segunda. Y la primera proposición resulta que es una proposición negada. Y la segunda proposición es una proposición afirmada. Y ya, ¿sí? Pero son dos proposiciones distintas. En esta es una negación, en esta es una disyunción. ¿Qué es lo que las hace distintas? Bueno, al escribirlas, el paréntesis. Pero, digamos, por supuesto, aquí tenemos un paréntesis. Déjenme quitar esa flechita. No sé cómo quitar la flechita ahora que lo pienso. Sí, quizá con borrador. Excelente. Bueno, alguien puso en el chat. ¿Por qué la segunda proposición es negada? No, a ver. Esta segunda proposición es una disyunción. Esta. ¿Sí? Esta es una disyunción. ¿Por qué? Porque la conectiva principal, y ahorita vamos a definir eso, la conectiva principal es una disyunción. Sucede que la disyunción es una disyunción, pues siempre, toda disyunción es una disyunción entre dos, ¿no? Porque la disyunción, recuerden, es binaria, es de dos proposiciones. Bueno, toda disyunción es de dos proposiciones. Sucede que una de las proposiciones está negada, ¿no? El paréntesis me dice hasta dónde llega la negación. Y sucede que la otra proposición está afirmada, porque no tiene ninguna negación. Y ya. Ahora bien, la primera proposición tiene este paréntesis que me dice, de nuevo, hasta dónde llega la negación. Y aquí me está diciendo, llega hasta acá, cubre toda esta fórmula, ¿vale? Entonces, la primera proposición es una negación y la segunda, perdón, la primera proposición es una negación de esta proposición. Resulta que esta proposición es una disyunción, ¿sí? Entonces, la negación aquí está afectando a toda la disyunción y aquí más bien la disyunción está afectando a estas dos, ¿sí? Entonces decimos que la conectiva principal de la primera fórmula es la negación y la conectiva principal de la segunda fórmula es la disyunción, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo antes de hacer la definición, pero solo como para, digamos, practicar el concepto otra vez. Entonces, supónganse que tenemos la siguiente proposición. Si R, entonces S. No, más bien, esto todavía solo va a ser una cadena de símbolos. Esto todavía no es una fórmula y ahorita voy a explicar por qué. Y eso va a ser lo que nos van a dar las reglas. Perdón. Voy a ponerla varias veces porque, vamos a ver. Bueno, entonces, sí, entonces, si fijan, no, es que didácticamente es mejor tenerla solo una vez y ahorita la pongo otra vez. Si se fijan, aquí no es claro, es decir, la fórmula es ambigua, no es claro cuál es la conectiva principal, ¿sí? La conectiva principal podría ser el condicional o la conectiva principal podría ser la conjunción. Y dependiendo, ¿cuándo qué? No sé a qué te refieres con la pregunta ¿cuándo qué? Pero no es claro cuál es la conectiva principal en esta fórmula, ya sea el condicional o la conjunción, ¿sí? Entonces, por eso no es una fórmula todavía. Se necesitan... se trabó su audio. Chin. Bueno, lo siento.
¿Sale? Se necesitan paréntesis para distinguir cuál es la conectiva principal, ¿sí? Entonces, una posibilidad es que la conectiva principal sea el condicional. Entonces, tendríamos esta fórmula, ¿sí? Otra posibilidad es que la conectiva principal sea la conjunción. Entonces, voy a ponerla acá. Otra vez los mismos símbolos. Ups, está todo feo. Aquí, ok. Otra posibilidad de nuevo es que la conectiva principal sea la conjunción. Entonces tendríamos esa fórmula, ¿sale? Si se fijan, son dos posibles fórmulas. La primera es una fórmula condicional y la segunda es una fórmula conjuntiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera, la conectiva principal, a ver con el apuntador, la conectiva principal es este condicional. Y en la segunda, la conectiva principal es esta conjunción, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la primera, esta fórmula, me va a servir para simbolizar proposiciones que sean condicionales, proposiciones que me digan, si pasa esto, R, entonces va a pasar esto, que sucedan al mismo tiempo, o bueno, no al mismo tiempo, sino que sucedan, que ambas sean verdaderas, S y T, ¿sí? Y la segunda fórmula me va a servir para representar proposiciones conjuntivas, es decir, proposiciones que me digan, sucede esta cosa y además sucede esta otra. Es decir, sucede que, por un lado, si pasa R, entonces pasa S, y además sucede que T, ¿sí? Lo que sea que esté simbolizando con esta fórmula. Pero solo quiero que vean la diferencia, que aquí la proposición es condicional y aquí la proposición es conjuntiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo la conectiva principal, en este caso, en el segundo es la conjunción y en el primero es la condicional, es el condicional material, ¿vale? A ver, alguien en el chat. Entonces, forzosamente todas las fórmulas llevan paréntesis. No, no necesariamente. Vamos a ver un caso. Por ejemplo, aquí. Aquí, R y T, supongamos, no lleva paréntesis porque es claro cuál es la conectiva principal. Solo hay una conectiva principal, que es la conjunción. Ahora bien, si fuéramos completa y totalmente estrictos, sí tendríamos que decir, bueno, todo horrible, perdón. Tendríamos que decir paréntesis. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Paréntesis acá y paréntesis acá, ¿no? Pero no vamos a hacer eso, ¿no? En el libro sí pongo explícitamente la convención de que cuando solo se trate de letras proposicionales, de variables proposicionales, no es necesario poner paréntesis, ¿no? Es decir, los paréntesis agrupan en el sentido en que nos ayudan a distinguir cuáles son las conectivas principales. Aquí es absolutamente claro y explícito cuál es la conectiva principal. Es la conjunción, no hay otra posibilidad. No hay posibilidad de ambigüedad. No hay una pregunta que uno tenga que hacerse de, ¿será la conjunción o será? No, aquí solo es la conjunción. En cambio, aquí, si solo tuviéramos, déjame poner así, si solo tuviéramos las letras sin y, bueno, letras y conectivas sin los paréntesis, tendríamos esto, R, entonces S y T. Y aquí, en esta primerísima, si hay una pregunta que hacerse. ¿Cuál es la conectiva principal? ¿Es la conjunción o es el condicional? ¿Sí? Esa es la diferencia. Para eso se necesitan los paréntesis. Si nos encontramos con una fórmula como la anterior sin los paréntesis, ¿se dice que es ambigua? Sí. Esta primera es ambigua. Es ambigua en el sentido en que tiene, o sea, ambigüedad significa más de una posible lectura razonable, ¿no? Es decir, esta de acá arriba, la primerita, tiene dos posibles lecturas, ¿no? Déjenme, ¿dónde están las herramientas? Entonces, a ver. Entonces, esta primera tiene dos posibles lecturas, ya sea como esta segunda o como esta tercera, ¿vale? Es decir, esta no es una fórmula, es una cadena de símbolos, es una secuencia de símbolos, pero no es fórmula. Es como en el español. Esto es exactamente análogo al español. En el español, uno tiene el alfabeto, por supuesto que son las letras, mayúsculas, minúsculas y los símbolos de puntuación.
Los paréntesis también, las comas, los puntos, los acentos, exclamación, etcétera, ¿no? Entonces, el alfabeto son los símbolos de puntuación más las letras mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Bueno, con esas letras y esos símbolos, bueno, primero con las letras y, bueno, y con los acentos y todo esto, uno puede formar palabras. Y ya con las palabras, mediante la gramática, uno forma oraciones, ¿no? Con sentido. Bueno, pero si uno no utiliza bien las reglas de la ortografía y de la gramática, uno forma cadenas de símbolos que no son palabras. Por ejemplo, supónganse que, voy a hacer una nueva lámina. Tenemos el alfabeto, ¿no? A, B, C, D, E, etc. Con esas yo puedo formar palabras como, no sé, perro. Pero también puedo formar cadenas de símbolos que no significan nada, como R, P, S, O. Eso no significa nada, no es una palabra del español, ¿sí? Aunque está hecha con letras del alfabeto, no es una palabra, no pertenece al español. La primera, si es una palabra, sí pertenece al español, ¿vale? Entonces, esa es exactamente la analogía de déjame borrar esto. Esa es exactamente la analogía con el español, que en el español tenemos un alfabeto, como en la lógica, y utilizando las partes de ese alfabeto podemos formar palabras o frases. Si usamos bien ese alfabeto, ¿no? Igual aquí, esta primera cadena de símbolos, déjenme otra vez utilizar el apuntador, esta primera cadena de símbolos utiliza las partes del alfabeto, o sea, las variables y las constantes, pero no es parte del lenguaje de la lógica. Esta segunda sí, porque ya es claro cuál es la conectiva principal, el condicional. Y esta segunda también, porque ya es claro cuál es la conectiva principal, ¿sale? Por supuesto, yo podría, además de lo que hice, déjenme quitar este spotlight. Bueno, además de lo que hice acá arriba, yo podría poner paréntesis de otras formas. Por ejemplo, podría poner estos paréntesis y decir, pues ya lo hice porque ya distinguí cuál es la conectiva principal. Pues no, eso estaría mal. Esto primero, tampoco es una fórmula. ¿Por qué? Porque no hay conectiva principal. El condicional siempre tiene que estar conectando dos fórmulas y aquí no conecta dos, ¿vale? Aquí sí conecta esta con esta, ¿sí? Y aquí en el segundo caso sí, también conecta esta con esta, ¿sí? Pero en el primero, el que hice acá, ese no lo hacía, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, o si pusiera esto acá, tampoco, eso no sirve para nada porque tampoco queda claro si la conectiva principal es esta o es esta, ¿sí? Entonces, piensen que, uno, siempre tener claro cuál es la conectiva principal, que ahorita voy a decirlo más explícitamente, y dos, siempre tener en claro que condicional, bicondicional, conjunción y disyunción son conectivas binarias. Tienen que conectar dos fórmulas, dos proposiciones. Mientras que la negación es la única conectiva unaria o monádica, es decir, solo conecta una fórmula, ¿vale? Bueno, entonces, solo para que quede claro, esta es la cadena de símbolos original y nos puede dar dos fórmulas, ya sea esta o, de hecho voy a usar otro color todavía para que no se confunda. Entonces, esta es la cadena de símbolos original. Esta no es fórmula, porque de nuevo no se distingue la conectiva principal. Y esta sí nos puede dar dos fórmulas. Ups. Ya sea esta primera, ya sea esta segunda. ¿Sale? Ya está. Bueno, dudas. Bueno, solo déjeme lo de la conectiva principal. Voy a borrar esta. Bueno, regresando al libro. Es este. Bueno, tenemos las variables, las conectivas y los signos de agrupación. Ya vimos el concepto de variable, el concepto de constante o conectiva. Aquí en esta tabla de ejemplos pongo ejemplos de variable, perdón, de constantes en mate.
Cosas como el número pi, el número e, el número i, ¿no? Tienen valores específicos bien diseñados, digo, bien definidos, ¿no? Ups. Y ya, ¿no? Compartir. Dice que la función de compartir está en pausa. ¿Por qué? A ver, ahí se ve mi pantalla. Digo, perdón, ahí se ve el libro. No, ¿verdad? No se ve nada. A ver, déjame cerrar. Se ve el pizarrón, se ve en blanco, no se ve nada. A ver, aunque es porque está en pantalla completa. Bueno, voy a regresar. Compartir pantalla. Ahora sí, ¿no? Supongo que ahora ya se ve el libro. Bueno, entonces, regresando. Ok. Bueno, otra vez. Entonces, lenguaje, ya dijimos. Variables. Todavía no entiendo muy bien esto del Zoom con el trackpad, pero bueno. Variables, perdón, alfabeto. Ya dijimos variables, conectivas y signos de agrupación que nos ayudan, como acabo de explicar, a formar fórmulas. ¿Sale? Déjenme desconectar. Bueno, ya explicamos la noción de variable, que es algo que un símbolo que puede tomar distintos valores, ya sea formalmente tomando verdadero o falso, o a nivel de interpretación tomando distintas proposiciones. ¿Vale? Constante son las conectivas. Doy ejemplos aquí de constantes en mate, pi, el número e, i, ¿no? Bueno, esto es importante. Las constantes lógicas son constantes, en el sentido de que siempre tienen el mismo valor, siempre significan lo mismo. Y son lógicas en varios sentidos. Son operaciones entre proposiciones. Eso es lo que vamos a ver ahora que pasemos a las tablas de verdad. ¿En qué sentido son operaciones? En que las variables proposicionales me van a dar ciertos valores y con las constantes yo voy a operar con esos valores para tener otros valores. ¿Sí? También nos dan la forma lógica de proposiciones y por lo tanto de argumentos. Y como veremos después, ellas determinan cuáles son las conectivas, perdón, las inferencias lógicamente válidas, ¿vale? Al darnos la forma lógica también. Bueno, lo siguiente es ver cuestiones más específicas sobre la negación, la conjunción y etcétera. Bueno, ¿alguien tiene todavía dudas sobre esto de la negación? Que, bueno, en todas doy ejemplos de lenguaje natural, ¿no? Pero, ¿qué les iba a decir? Esta noción de exhaustividad y exclusividad de la negación. Solo para repetir o insistir en este tema rápidamente, la exhaustividad, digo, todo se resume en este diagrama, ¿no? Lo voy a poner así en grande. La exhaustividad significa que dentro de todas las posibilidades, la negación lógica es exhaustiva en el sentido en que solo hay dos tipos de posibilidades, en donde la proposición en cuestión es verdadera y en donde la proposición en cuestión es falsa. Entonces, la negación es exhaustiva porque agota exhaustivamente todas las posibilidades lógicas, ¿sí? Respecto a una proposición. Es decir, respecto a una proposición, solo hay dos posibilidades lógicas. O bien la proposición es verdadera o bien la proposición es falsa. Solo hay esas dos. Son las únicas posibilidades. Por eso es exhaustiva. Entonces, este diagrama lo que dibuja o lo que intenta diagramar es el conjunto de posibilidades lógicas y en la región azul, la proposición mi botella de agua es azul, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, esta botella, ¿no? En ese conjunto, la proposición es verdadera y en el otro conjunto de posibilidades lógicas, la proposición es falsa. Y solo hay esos dos, o bien es verdadera o bien es falsa. Perdón. Y eso significa exhaustividad. Y es exclusiva en el sentido en que estos dos conjuntos no se intersectan, no se cruzan, ¿sí? No se traslapan. Es decir, no hay ninguna posibilidad lógica en la que
una proposición dada, mi botella de agua es azul, por ejemplo, sea tanto verdadera como falsa, ¿sí? No se mezclan esos dos conjuntos. No hay ninguna posibilidad de que una proposición sea al mismo tiempo verdadera y falsa, lógicamente hablando, ¿sí? Y en ningún otro sentido, pero en particular, lógicamente hablando. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la negación es exhaustiva y exclusiva, en que divide al reino de las posibilidades lógicas en dos, y solo dos, eso es exhaustiva, y además en que ese reino de posibilidades lógicas dividido en dos, esas regiones no se pueden cruzar, están nítidamente separadas. O una proposición es verdadera o esa misma proposición es falsa y no hay de otra, ¿vale? Y entonces esta tabla de cómo reconocer una negación lógica, lo que resume es, si la negación en cuestión tiene estas características de pueden ser ambas falsas, entonces no es una negación exhaustiva y por lo tanto no es una negación lógica. Si pueden ser ambas verdaderas, entonces no es una negación exclusiva y por lo tanto no es una negación lógica, ¿sí? Para que sea una negación lógica, tiene que ser que no puedan ser ambas falsas, para que sea exhaustividad, o sea, de dos proposiciones, y no pueden ser ambas verdaderas. A ver, como para explicarlo. Por ejemplo, consideren la proposición... bueno, consideren la proposición mi botella de agua es azul y la proposición mi botella de agua está llena. Supongamos, ¿no? Pregunta, ¿una es la negación lógica de la otra? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque no son ni exhaustivas ni exclusivas. ¿En qué sentido no son exclusivas? No se excluye que mi botella de agua sea azul con que mi botella de agua esté lleno. Pueden ser ambos al mismo tiempo. Entonces una no es la negación lógica de otra. Pero tampoco es exhaustivo. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades. Mi botella de agua es azul y mi botella de agua está llena. Hay muchas más posibilidades, que esté vacía, que sea rosa, etcétera, que no esté aquí. O sea, no hay ninguna exhaustividad ahí, ¿vale? En cambio, si yo digo, mi botella de agua... vamos a ver otro ejemplo antes de un ejemplo real de negación. Si yo digo, mi botella de agua es azul, eso es una proposición. Y además, mi botella de agua es café. Son estas, una, la negación lógica, la otra, respuesta, no. ¿Por qué? Porque aunque son exclusivas, déjenme aceptar a alguien a la clase, aunque sí son exclusivas, es decir, si no puede ser al mismo tiempo que mi botella de agua sea azul, o sea, hablando completamente azul, y al mismo tiempo mi botella de agua sea completamente café, eso no puede pasar al mismo tiempo, por supuesto, solo puede tener un solo color. Hablando, suponemos, de todo el cuerpo, por supuesto puede ser medio azul acá y el café, pero hablando suponiendo que hablamos del color entero, ¿no? No puede suceder al mismo tiempo que sea azul y que sea café, ¿sí? Pero, entonces sí son exclusivas esas dos proposiciones, se excluyen entre sí, no pueden suceder al mismo tiempo, o bueno, en la misma circunstancia. Pero no son exhaustivas porque hay más opciones. En mi botella de agua es azul, es una, mi botella de agua es café, pero también hay otras. Puede ser roja, puede ser naranja, puede ser verde, puede ser amarilla, entonces, etcétera, ¿no? Hay otras infinitas posibilidades, ¿no? En todo el espectro de colores, mi botella de agua podría ser de ese color. Entonces, esas dos proposiciones no son exhaustivas. Entonces, por lo tanto, mi botella de agua es azul y mi botella de agua es café, no son una negación lógica de la otra. En cambio, otra vez, si considero la proposición mi botella de agua es azul y la proposición por otro lado, mi botella de agua no es azul, ahí sí tenemos ambas exclusividad y exhaustividad. ¿Por qué exclusividad? Porque obviamente se excluye que mi botella de agua sea azul con que mi botella de agua no sea azul. Se excluye porque no pueden pasar ambas en la misma circunstancia, ¿no? No puede ser al mismo tiempo que esto sea azul y que no lo sea. ¿Sí? Sería contradictorio. Pero también son exhaustivas porque no hay otra posibilidad. O bien mi botella de agua es azul o bien mi botella de agua no es azul. Es decir, es rosa, es café, es naranja, lo que sea. Pero no hay otra posibilidad, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, las posibilidades en las que existe esta botella. Y ya, entonces ese es el sentido de exhaustividad y exclusividad, que es muy importante y que es parte de lo que define a la negación lógica clásica que estamos viendo y que vamos a estar usando también en lógica cuantificacional, ¿vale? Bueno, si alguien tiene más dudas o comentarios sobre esto de la negación,
menciónenlo. Entonces, la conjunción ya vimos lo que la distingue como conjunción lógica. Se puede expresar de distintas formas en el español, como está en este ejemplo, y tanto como, además, incluso con una coma para dejarla implícita. Pero no tiene estas características, no expresa, o sea, es un poco para distinguirla de otras conjunciones del español, no expresa un orden temporal, un orden causal, relevancia, listas o preguntas retóricas, ¿no? Es decir, en el español utilizamos la palabra y o frases parecidas para a veces hablar de un orden temporal. Por ejemplo, en este ejemplo, Pedro se inscribió y ganó la carrera. Ahí queremos comunicar que lo que sucedió primero fue que Pedro se inscribió y que después de eso ganó la carrera, ¿no? No tendría, como que suena raro decir en el español cotidiano, decir, Pedro ganó la carrera y se inscribió. Pues, no, al revés, primero se inscribió y luego ganó la carrera a la que se inscribió, ¿no? Pero en el lenguaje lógico, con la conjunción, no estamos capturando ese significado de orden temporal. También a veces queremos decir con las conjunciones en el español órdenes causales o de relevancia de cosas que tienen que ver entre sí, ¿no? A eso se le llama relevancia, como tener que ver. Entonces, en el español suena raro decir cosas como 2 más 2 es 4 y el agua del baño está caliente. No, suena como, ¿what? Pero en el español es parte como de las reglas del español, no gramaticales, no lógicas, sino pues pragmáticas, es que uno dice cosas que son relevantes entre sí, que tienen que ver, que están relacionadas, ¿sí? Pero en la lógica eso no está ahí, no hay tal regla de relevancia. Uno puede poner en conjunción lógica cualesquiera proposiciones y eso no está mal en ningún sentido, ¿sí? No es incorrecto, lógicamente hablando, mientras sean proposiciones. Podría dar un ejemplo más de exclusividad. Sí, regresando tantito a la negación. Por ejemplo, pues los días de la semana, ¿no? Por ejemplo, uno dice, hoy es lunes. Esa es una proposición. ¿Qué otras proposiciones son excluyentes con la proposición hoy es lunes? Por ejemplo, la proposición hoy es martes. ¿Por qué son excluyentes? Porque no pueden ser ambas verdaderas. ¿Qué otra proposición no es excluyente con hoy es lunes? Pues que hoy esté nublado. No son excluyentes porque no se excluyen entre sí. Pueden ser ambas verdaderas, ¿sí? Hoy es lunes y hoy está nublado. Es perfectamente inteligible. Pueden ser ambas verdaderas. En cambio, hoy es lunes y hoy es martes. Es así, no puede ser. Es así, no pueden ser ambas verdaderas, ¿no? Entonces se excluye hoy es lunes con hoy es martes. Pero de nuevo, hoy es lunes y hoy es martes no son exhaustivas. Hay más posibilidades. Hoy es jueves, hoy es domingo, ¿no? Entonces no son exhaustivas y por lo tanto, hoy es lunes no es la negación lógica de hoy es martes. Y hoy es martes no es la negación lógica de hoy es lunes. De hecho, técnicamente se dice que son contrarias, pero no contradictorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos distinguiendo un sentido técnico de contrariedad y contradicción. Técnico, específico de la lógica. No es el que usamos cotidianamente, ¿no? Cotidianamente los conceptos suelen ser un poco más vagos, menos bien definidos. Pero entonces, contrarios solamente significa que se excluyen, como hoy es lunes y hoy es martes. ¿Por qué se excluyen? Porque no pueden ser ambas verdaderas. Pero que no necesariamente son exhaustivas. ¿Por qué no son exhaustivas? Porque hay más posibilidades. Hoy es jueves, hoy es viernes, hoy es sábado. ¿Sí? Eso. Entonces, la negación lógica, de nuevo, su característica principal es tanto excluyente como exhaustiva. Es decir, una proposición y su negación lógica son excluyentes, no pueden ser ambas verdaderas, y son exhaustivas, no hay otra opción y por lo tanto no pueden ser ambas falsas. ¿Sale? Maffer Trujano levantó la mano, por favor. O sea, por ejemplo, un ejemplo de una proposición exhaustiva y exclusiva podría ser, hoy es un día... Es que, nada más algo importante. Okay. No es que las proposiciones por sí mismas sean excluyentes y exhaustivas, sino que lo que es excluyente y exhaustivo es una proposición con otra, es decir, con su negación lógica. No sé si me explico, pero a ver si lo que ibas a decir tiene sentido con eso. Ajá. Ok, bueno, lo que yo estaba pensando es que podría ser
hoy es un día de la semana y hoy es un día del fin de semana, que no pueden ser Ujú. ambas y tampoco hay, o sea, tampoco hay más opciones. Ah, ok. Cuando dices hoy es un día de la semana, ¿te refieres a hoy es un De día entre lunes a semana? viernes, ajá, entre semana. Ok. Ok, entonces tendríamos hoy es un día entre semana y hoy es un día de fin de semana, ¿no? Ajá, Entonces las dos son excluyentes entre sí. Sí, porque ningún día puede ser entre semana ni fin de y fin de semana. semana. Ajá, entonces se excluyen y son exhaustivas, sí, porque no hay otra No hay opción, otra ¿no? O opción. sea, en la semana solo hay días entre semana y de fin de semana. Ok, Y gracias. sí, entonces lo que estoy pensando es que entonces, ah, sí, claro, o sea, cada una es equivalente con la negación lógica de la otra. Es decir, cuando uno está diciendo hoy es un día entre semana, eso es equivalente con decir hoy no es un día de fin de semana. Y cuando uno está diciendo, cuando uno dice hoy es un día de fin de semana, eso es equivalente con decir hoy es un día que no es entre semana, ¿no? Sí, entonces sí, son negación lógica una de la otra. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Alguien? ¿Otra duda, comentario, aportación sobre las negaciones ah, o conjunciones? Bueno, disyunciones. También esto ya lo leyeron acá, pero solamente para remarcarlo. Las disyunciones pueden ser inclusivas o exclusivas. Inclusivas es la que vamos a usar aquí. La inclusiva significa que las dos proposiciones que están en disyunción pueden ser ambas verdaderas. Y la exclusiva significa que de las dos proposiciones que están en disyunción, una tiene que ser verdadera y la otra tiene que ser falsa. ¿Sí? Ah, para que la disyunción, por supuesto, sea verdadera. ¿Sí? O sea, suponiendo que la disyunción, la proposición disyuntiva es verdadera, con la exclusiva, una tiene que ser verdadera y la otra tiene que ser falsa. Y con la inclusiva, ambas pueden ser verdaderas, ¿no? Ambas pueden ser falsas también. Bueno, pero en este caso, la disyunción total, la proposición disyuntiva sería falsa. Bueno. Bueno, aquí también doy algunos casos, que estos también los menciona Raimundo Morado en un texto que todavía, en un libro que creo que todavía no termina. Puede ser disyunciones entre preguntas y entre mandatos en este caso, ¿no? Y estas no son disyunciones lógicas. ¿Por qué? Porque recuerden, las proposiciones son expresadas por oraciones declarativas. Pueden ser afirmativas o negativas, pero declarativas. Y en este caso las preguntas, es decir, las interrogativas y las exclamativas, no expresan proposiciones. ¿Vale? Bueno, condicional material. Ya vimos antecedente y consecuente. La diferencia es que el antecedente es suficiente para el consecuente y el consecuente es requerido para el antecedente. ¿Sí? Condicionales en el lenguaje natural. Bueno, esto es lo de la tarea. Hay que distinguir, voy a leer tantito, hay que distinguir diversos usos de los términos condicionales en el español. Por ejemplo, a veces utilizamos oraciones condicionales para indicar un argumento, y este es el ejemplo. Si los policías son parte del Estado, entonces podemos inferir que sus acciones también son responsabilidad del Estado. ¿Sí? ¿Cómo sabemos aquí que hay un argumento? Pues es claro por el podemos inferir, ¿no? A veces las utilizamos a las expresiones condicionales para indicar relaciones causales de influencia o de dependencia. Si comieras sanamente, mejoraría tu salud. Lo que queremos decir con esa oración es que el comer sanamente causaría que mejoraría tu salud, ¿no? A veces, además, solemos dar por sentado que las proposiciones relacionadas por un condicional tienen alguna relación de relevancia entre ellas, ¿no? Es lo que les decía hace rato con la conjunción. Conjunción que en el español solemos suponer que lo que decimos en conjunción o en condicional, o también en disyunción o en negación, o en bicondicional, son cosas que tienen que ver entre sí, son cosas que tienen una relación de relevancia, que son relevantes para lo que se está diciendo, ¿sí?
Relevante a veces significa importante, a veces significa lo que quiero decir aquí, que es relevancia es tener que ver, estar relacionado, ¿no? En el tema, ser del mismo tema. Pero en lógica no. En lógica clásica, la que estamos viendo aquí, hay lógicas de la relevancia y hay muchísima discusión filosófica y puramente lógica ahí, muy importante. Pero en lógica clásica no hay relaciones de relevancia, ¿sí? Uno puede conectar proposiciones que no tengan nada que ver entre sí, que estén absolutamente, que suenen a disparate, pues, básicamente. Mientras sean proposiciones, mientras estén bien conectadas por las conectivas, es completamente, lógicamente admisible. No voy a decir válido porque eso es para argumentos. Es lógicamente admisible conectarlas, ¿sí? Por ejemplo, nos sonaría muy extraño que alguien dijera algo como, si comes sanamente, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? No tiene nada que ver, pero es lógicamente admisible. No digo verdad, no digo validez, solo términos lógicos, algo de similar, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, resulta que un condicional material no requiere ninguna relación de relevancia entre su antecedente y su consecuente, por lo que de hecho es verdad decir que si comes sanamente, entonces, en el sentido del condicional lógico, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, o que si la luna es de queso, entonces 2 más 2 es 4. Y vamos a ver por qué. Cuando veamos tablas de verdad, vamos a ver por qué estas dos proposiciones, aunque suenan raras, son verdaderas, lógicamente hablando. Y de hecho, si en el español la expresión condicional es el condicional material, también en el español es verdad, aunque suene raro, ¿no? Bueno, entonces un condicional material no representa relación de causa-efecto, sucesión temporal, o sea, cosas después de la otra. Por ejemplo, relación de causa-efecto, si fumas, te dañarás, ¿no? Es decir, si pasa lo primero, entonces eso va a causar lo segundo. Si sucede que fumas, entonces eso va a tener como consecuencia causal, como efecto, que te dañes. Sucesión temporal. Si salgo, cierro la puerta. Si primero sucede que salgo, entonces después en el tiempo voy a cerrar la puerta, ¿sí? También, por supuesto, en relación causa-efecto hay relaciones temporales, ¿no? Lo primero causa lo segundo antes en el tiempo, regularmente, ¿no? Pero solo en clases de metafísica veremos casos de causalidad más extraños. Bueno, relación de relevancia, que tengan algo que ver, eso también no se da en el condicional material lógico. Consecuencia lógica, es decir, que estemos hablando de un argumento en el que las premisas lleven a su conclusión lógicamente, eso no es el condicional lógico. Y una relación de conexión hipotética o subjuntiva. El famoso, si han oído hablar del hubiera no existe, la famosa frase del hubiera no existe, y la respuesta es sí, ¿cómo no? Es el modo subjuntivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la gente te dice, el hubiera no existe porque el hubiera te habla precisamente de lo que no pasó, ¿no? Si en China no hubieran tenido mercados húmedos con animales salvajes, no hubiera habido la transmisión desde algunos animalillos a los seres humanos, ¿no? Entonces, esa proposición que les acabo de decir la expreso mediante el modo subjuntivo del español, que no es, por supuesto, el modo declarativo, ¿no? Entonces, recuerden, en las proposiciones que nosotros estamos considerando son las expresadas por oraciones declarativas. También, por supuesto, en el caso del subjuntivo, son oraciones declarativas, pero en modo subjuntivo, pero expresan cosas que no pasaron. Si no hubiera habido mercados húmedos en China que trafican con animales salvajes, entonces no hubiera habido transmisión del SARS-CoV-2 a los seres humanos, ¿no? Esa proposición habla de algo que no sucedió. Y ese si no hubiera habido, entonces tal, no es el condicional material. Lo podemos simbolizar con el condicional material clásico, pero vamos a perder cosas. Como también, veo que hay una pregunta, pero como también podemos simbolizar relaciones de causa-efecto y relaciones temporales con el condicional material, pero lo vamos a perder. Eso el condicional material no lo recupera, ¿sale? A ver, pregunta. O sea, son condicionales, pero no expresan esas características. Sí, más o menos esa es la idea. La idea es, en el español, tenemos expresiones condicionales para hablar de relaciones de causa-efecto, de sucesión temporal, de relevancia, de consecuencia lógica, de una conexión hipotética o subjuntiva. En el español tenemos expresiones condicionales para eso.
pero el condicional de material, el condicional de la lógica clásica de orden cero, condicional material, no expresa ninguna de estas conexiones, ninguno de estos significados. Causa-efecto, temporalidad, consecuencia lógica, relación hipotético-subjuntiva. ¿Vale? Entonces, podemos utilizar el condicional material para formalizar. Si fumas, entonces te dañas, pero al hacerlo, no vamos a recuperar, ese condicional material no va a incluir el sentido de causalidad. ¿Sí? Para eso se utilizan otros formalismos. En filosofía del lenguaje y en metafísica hay un debate bastante amplio de cómo representar la causalidad de manera lógica o formal. Algunos utilizan, esto ya es una tradición un poco vieja, bueno, en el siglo XX, pues, utilizan algo que se conoce como lógica contrafáctica, que de hecho también representa esto llamado condicionales hipotéticos y subjuntivos. Y más para acá, ya desde los 90s o 2000 para acá, se utiliza lo que se conoce, ya no es un aparato lógico, o sea, la lógica contrafáctica es otro sistema lógico. No es clásico. Les digo que hay otras lógicas no clásicas. Pero ya más para acá, esto ya solo es un paréntesis cultural, se utiliza en otro formalismo que se conoce como ecuaciones estructurales, que de hecho lo diseñó un computólogo y gente que trabaja en estadística, pues, ¿no? Entonces, regresando, para hablar de conexiones causales, podemos utilizar el condicional material, pero siempre teniendo en cuenta que eso no va a conservar el sentido de causalidad, ¿vale? El condicional material tiene un significado bien definido, que es el de la tabla de verdad y el de las inferencias que vamos a ver, modus ponens, nullus tollens, etc. ¿Sí? Bueno, regresando, como digo aquí, todos estos ejemplos se pueden formalizar con un condicional material, pero perderemos los significados específicos. Como veremos en el siguiente capítulo con las tablas de verdad, un condicional material solamente es lo siguiente. Si el antecedente es verdadero, también lo es el consecuente. Solo significa eso. Es decir, si el consecuente es falso, también lo es el antecedente. Y fíjense que, antes de pasar a la tercera lectura, que esta primera lectura, si el antecedente es verdadero, también lo es el consecuente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo exactamente lo que está acá arriba, aquí. Si el antecedente es verdadero, si el antecedente es verdadero, eso es suficiente para la verdad del consecuente, ¿vale? La segunda lectura, si el consecuente es falso, también lo es el antecedente, nos está diciendo precisamente esto. Si el consecuente es falso, también lo es el antecedente, significa que la verdad del consecuente es requerida para la verdad del antecedente, ¿vale? Entonces, todo es coherente entre sí, esa es la magia de todo esto, ¿vale? Todo está diseñado para ser coherente entre sí. Y estas dos cosas que en esencia son la misma, que es el significado semántico del condicional material, y bueno, también vamos a ver demostrativo, son la misma relación que la siguiente. No sucede lo siguiente, que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿vale? Esas tres cosas que están aquí en negritas son en esencia la misma, son formas equivalentes de entender qué significa el condicional material, lógicamente hablando, ¿vale? Bueno, ya casi llegamos. Entonces hay que distinguir los condicionales de los indicadores de argumento. Y para eso es lo que quería ver ahora. Pizarrón. Sí está bien, pues lo voy a maximizar. Bueno, pues para eso hay que definir a la noción de argumento. Un argumento lo vamos a definir por sus componentes. Está compuesto, bueno, voy a poner, es una serie de proposiciones, déjame, bueno, proposiciones que está compuesta ¿de qué? Desde premisas, premisas, conclusión y una relación de inferencia entre premisas y conclusión, ¿vale? Entonces, eso es un argumento. A ver si esto se puede poner en negritas o algo así.
Creo que no. Bueno, era pedirle demasiado. Bueno, lo voy a poner en rojito o algo así. Bueno, este es el concepto básico de argumento. Una serie de proposiciones compuesta de premisas, conclusión y una relación entre esas cosas. ¿Sale? Entonces, digamos, la forma como estándar, así lo vamos a llamar, la forma estándar de un argumento es tener, más bien, vamos a numerarlo incluso, vamos a tener aquí una primera premisa, pongo una rayita porque aquí va a haber una proposición, así, premisa 2, etcétera. Pueden ser una, de hecho, una sola premisa, pueden ser más, siempre que sea un número finito, siempre que sea, puede ser un número enorme, 10,000 millones de premisas, no importa, lógicamente hablando eso es posible, pero mientras sea un número finito, no puede ser infinito, ¿vale? Entonces vamos a poner un número n, el que sea. Estas van a ser mis premisas. Voy a poner esta línea para simbolizar la relación de inferencia. Y también estos 3 puntitos para simbolizar las palabras por lo tanto que me indican la conclusión. Y aquí va a estar mi conclusión. ¿Sí? Le voy a poner una C. Entonces, en estas líneas voy a tener proposiciones y aquí en la C también voy a tener una proposición. Entonces, mi argumento va a tener un conjunto de proposiciones que son sus premisas relacionadas con otra proposición que es la conclusión. ¿Sale? ¿Relacionadas de qué forma? Mediante la inferencia. ¿Sí? Entonces, la inferencia relaciona premisas y conclusión. Y ese es el objetivo. Y el objetivo principal de la lógica formal, la que vamos a ver clásica de primer orden y de orden cero, el objetivo es separar aquellas relaciones de inferencia que sean válidas de aquellas que sean inválidas. Ese es todo el punto. Ese es todo lo que queremos hacer aquí. Así como cuando uno aprende en la primaria aritmética, todo lo que uno busca saber es hacer divisiones básicas, multiplicaciones, sumas y restas. ¿Sí? ¿Y para qué te enseñan eso? Bueno, eso es como solo a nivel abstracto matemático, solo necesitas, o lo que se busca es que sepas multiplicar, sumar, dividir, restar. En nivel de aplicación, por supuesto, pues tiene infinitas aplicaciones potencialmente, cosas como cuando vas a la tienda que no te vean la cara, etcétera, ¿no? O sea, si se dan cuenta, todo eso ya es, o sea, sumar, como en los ejemplos del libro de texto, naranjas y peras, que las frutas que tienes, pues es un ejemplo. Sumar las monedas que tienes para ir a la tienda es otro ejemplo. Sumar lo que quieras sumar, restar, multiplicar, son todos ejemplos de aplicaciones, ¿sí? Igual la lógica. La idea principal es distinguir tipos de argumentos, válidos de inválidos. Dice, separar las relaciones de inferencia, ¿qué? Separar las relaciones de inferencia que sean válidas de las que sean inválidas. Eso es todo. Ese es todo el objetivo de la lógica, ¿no? Formal. Y de nuevo, las aplicaciones potenciales pues, son infinitas. Tomar cualquier argumento y decir si eso no lógicamente vale. Y ya está. Eso es lo que queremos. ¿Vale? Bueno, déjenme regresar. Finalmente compartir la pantalla. Bueno, entonces, para distinguir cuándo en el lenguaje natural tenemos un argumento o no, tenemos esto que se conoce como indicadores de argumento. La presencia de un marcador de conclusiones está indicando esto. Existe un argumento válido mediante mediante el cual, perdón, la conclusión se infiere de las premisas. Debo borrar esto. Déjeme subrayarlo. Porque no es... ¿Sí? ¿Vas a dar algún comentario? ¿No? Ok. O sí, si quieres sí. Solo déjeme señalarlo porque... ¿Qué pasó? Vale. Porque solo se señala que hay un argumento, pero no necesariamente que sea válido, ¿no? O sea, con un indicador de conclusión. Sí, y ya, ¿no? Entonces, esto lo tengo que señalar. Creo que también acá hace rato quería señalar algo. Déjenme ver así. Creo que no. Bueno.
Ah, bueno, mientras tanto, la presencia de una expresión que se refiere a un condicional material, o aquello que formalicemos con un condicional material, solo indica esto, no sucede que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un marcador de conclusión y un marcador de condicional es, el primero les está diciendo, hay un argumento por el cual las premisas implican a la conclusión, y el segundo, el marcador de condicional, nos está diciendo, hay una proposición, solo una proposición, que tiene un antecedente, que implica materialmente, se dice, al consecuente. ¿Qué significa materialmente? Esto, que no sucede que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿sí? Entonces, la diferencia, de nuevo, es el indicador de argumento nos dice, nos indica, hay un argumento. Hay un grupo de proposiciones que implican a otro, que es la conclusión. Y el indicador de condicional nos está diciendo, hay un antecedente que puede a su vez tener varias proposiciones, tal que implica materialmente, es decir, tal que no sucede que estas sean verdaderas y que lo que esté en el consecuente sea falso. ¿Vale? Y ahora sí llegamos a la tarea. ¿Alguien tuvo dudas con la tarea? ¿Algún comentario particular? Si no, para pasar a lo siguiente. Bueno, podríamos revisar algunas tareas, no sé qué opinan de eso. Entonces, a ver, por favor, Daniela Cruz. Si quieres ponerlo en el chat. Ajá, sí. Tuve una duda que Ujú. fue en el 6, en el pienso luego existo. Porque Vale, me ajá. confundió mucho, o sea, es que tiene la estructura de un condicional de si pienso, entonces existo, pero también tiene como un indicador de argumento, es decir, estoy pensando, por tanto estoy existiendo, entonces pues no supe, me confundí mucho ahí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? De hecho, sí, o sea, por supuesto, como ya sabrán, esto viene de Descartes. Y sí es muy importante ahí distinguir si hablamos de un condicional o de un argumento, ¿no? Si es un argumento, lo que querríamos decir es que, por supuesto, es que la proposición yo existo, pues, yo existo, pues, se infiere lógicamente de la proposición yo pienso, ¿sí? A ver, voy a ver qué dice en el chat. Yo adjunté un meme, pues no, eso no es una respuesta. Bueno, supongo que si lo respondiste está bien. Yo puse que no es un argumento. A ver, mejor, ¿quién? No es que esté a votación, solo quiero conocer sus opiniones y ahora resolvemos la pregunta, pero más que decir, o sea, bueno, no solo decir, puse mi respuesta y el meme, pues, está bien, pero más que solo decir, yo puse tal, me gustaría que me dijera alguien más cuáles son las razones que tuvieron para poner una o la otra. Eso me gustaría saber, ya sea en el chat o en el micrófono, que nos digan qué pensaron. Yo. Ajá. Yo puse ahí en esa opción que es un argumento. ¿Por qué? Porque encontré que en los apuntes anteriores que yo tenía, que el luego se puede considerar como un indicador de conclusión. Por lo tanto, considerando que usted nos acaba de dar una definición, dice que tiene que haber una relación entre premisa o premisas y una conclusión. Entonces, yo digo que en base a ese indicador de conclusión que es el luego, es un argumento. ¿De acuerdo? Ya, bien. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Claro, es un poco, bueno, no diría que trampa, pues, porque ya lo vimos el semestre pasado, pero claro, dentro de las listas que les di de indicadores de argumento o de inferencia, está la palabra luego. Y entonces sí, exactamente. El luego, la palabra luego, por supuesto, no en el sentido lógico perdón, sí en el sentido lógico, no en el sentido temporal de comí y luego me indigesté o no sé. En ese sentido temporal que es el más usual, significa pasó esto y después, en el tiempo pasó lo siguiente, ¿no? No, en el sentido lógico, luego se utiliza para hablar de una inferencia, ¿no? Entonces, pienso, luego existo, lo que quiere decir es pienso, luego, es decir, de ahí se sigue que existo, ¿sale? Entonces, sí, como dice el compañero, Diego, sí, ¿no? Diego,
Pienso, luego existo, me está indicando un argumento, ¿sí? De pienso, si sigue, existo. Y comprendo que pueda ser medio un poco quizá difícil ver por qué es un argumento en lugar de un condicional. ¿Por qué? Por la razón de que parece solo una frase, ¿no? Solo una oración. Entonces, pero como les digo, un argumento puede tener una sola premisa y en este caso la única premisa es el pienso, ¿sale? Veo que alguien puso algo, ahorita lo digo. Pero, ahora, parece que históricamente Descartes no pensaba que esa fuera una inferencia lógica. Él pensaba que era algo que se captaba de manera puramente intuitiva. Pero solo considerando, o sea, un poco dejando de lado como la historia, solo considerando el aspecto puramente lógico, este sería un argumento, ¿vale? Sería un argumento con premisas implícitas. Ese es un poco el punto. Sí, si uno lo analiza lógicamente uno diría, bueno, aquí hay premisas implícitas. ¿Por qué? Porque de pienso no se sigue formalmente existo. ¿Qué premisa se necesita? Pienso, primera premisa. Segunda premisa, si pienso, existo. Si pienso, entonces existo. Y ya conclusión, existo, ¿no? Ahí sí tenemos un argumento formalmente válido y explícito, ¿no? Si no, si no está esa premisa explícita, quedaría implícita. Sería lo que se conoce como un entimema, es decir, un argumento con premisas implícitas. Ahora bien, una crítica que le hicieron, creo que fue, no estoy seguro, creo que fue Carnap o Schlick, alguien de los positivistas lógicos. Bueno, una crítica que le hicieron a Descartes fue: de pienso no se sigue lógicamente existo. De la mera proposición yo pienso no se sigue lógicamente yo existo. Se sigue algo está pensando, ¿sí? Y por lo tanto algo existe por generalización existencial. Esa regla la vamos a ver en lógica 2. Pero en lógica 2 vamos a ver que de yo pienso solo se sigue hay algo que piensa. Y por lo tanto se sigue hay algo que existe. Pero no se sigue yo existo, ¿sí? Por eso, para que fuera válido, se requeriría de una premisa extra, implícita. Si yo pienso, entonces yo existo. Y entonces sí podríamos derivar por modus ponens, por supuesto, yo existo. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es un poco más avanzado, que vamos a ver pues. Pero sí, entonces no era una proposición, era un argumento, pero es razonable decir que es una proposición. Tampoco es que esto esté súper mal en ese aspecto, ¿no? Bueno, sobre las tareas, creo que esto no lo dije la vez pasada, para la gente que no estuvo conmigo el semestre pasado, pero las tareas, digamos, aunque reviso cómo van en su evolución, o sea, en cada tarea y cada punto de la tarea, por ejemplo, en esta tarea, supongamos que hubiera habido 10 ejercicios, ya vimos que no, que está toda mal la numeración y tuvo un error ahí, pero vi que alguien comentó ahorita, veo, pero para aclarar, entonces cada tarea va en un punto y al final, bueno, de hecho lo voy haciendo antes de que se acabe el curso, voy a poner una tabla, ¿no? Quién la entregó y quién no, pero básicamente solo es entregada o no entregada. No es que cada tarea valga 10 puntos y entonces si tuvieron 9 buenas, tiene 9 y al final promedie, sino que cada tarea vale un sí o un no, ¿vale? Entonces al final lo que promedio es la entrega. Ahora bien, eso siempre tengo que dejarlo claro, eso no significa que entreguen por entregar y entreguen cualquier cosa y crean que no lo estoy leyendo, sino que solo significa que pueden equivocarse, no pasa nada, por supuesto la idea es que no se equivoquen y que se esfuercen, pero no voy a tomar en cuenta, de nuevo, como las cosas específicas, sino la entrega. Y tiene que estar entregada completamente, pues, o sea, que sea toda la tarea, ¿no? ¿Por qué hago esto? Por varias razones. Que cuando hago tareas que, o sea, esto ya lo he hecho antes, ¿no? He hecho como el experimento de hacer tareas que sí tienen un puntaje particular cada una. Por ejemplo, si son 10 preguntas, pues que la tarea se califique de 1 a 10. Cuando hago eso, regularmente no cambia mucho la calificación final en tareas, el promedio final en tareas, que si solo lo hiciera tomando en cuenta entregado o no entregado. Entonces, es más complejo y no cambia mucho al final. Y además, una de las cosas es que hay tareas como esta que no tienen, por ejemplo, 10 preguntas. En este caso eran, ¿cuántas? 6 preguntas, ¿no? Entonces, es difícil, bueno, un poco más complejo. Diría, no así difícil, pero es más complejo, se tienen que hacer más cosas. Pasarlo una como escala en común para que todas las tareas valgan lo mismo. Es decir, bueno, hay dos opciones. Pasar una escala común para que todas las tareas, por ejemplo, se evalúen sobre 10
para que uno pueda sacar 7, 8 sobre 10, 9, 10 sobre 10, etc. O la otra es asignarle como un peso particular a cada tarea dependiendo de cuántas preguntas tenía, ¿no? En ambos casos se tienen que hacer más operaciones en la tabla que les voy a poner, de sus calificaciones, si es más complejo y pues al final de cuentas, como les digo, no cambia mucho con las tareas. Y además, lo que me importa con las tareas, y este es el segundo, el primer punto es más complejo y no cambia mucho a que si solo cuento entregado o no entregado. Y el segundo punto es, lo que me importa con las tareas es dos cosas. Uno por su lado y otro por mi lado. La primera cosa por su lado es que ustedes obviamente practiquen y ejerciten lo que vemos aquí. Eso es, por supuesto, la función de toda tarea debe ser esa, que ustedes se ejerciten y creen esa habilidad y la afinen y la ejerciten, ¿no? Como toda habilidad se tiene que hacer en la práctica, ¿no? Practicando. Bueno, con horas pompi, digamos, ¿no? De estar sentado, sentada y estar haciendo la tarea. Bueno, ese es el primer punto, que ustedes se ejerciten, que tengan esa habilidad, que la afinen. Y el segundo objetivo de la tarea es para mí, que es yo al ver sus tareas, ver no solo la evolución, o sea, ver dos cosas, la evolución personal de cada uno de ustedes, de cómo han estado mejorando o quedándose en el mismo nivel de habilidad, ¿no? Para saber cómo van. Y además una visión global del grupo, de saber cómo va el grupo, si el grupo va más lento, si el grupo está respondiendo bien, ¿no? En la mayoría, esto es un poco como de estadística de si la mayoría o la minoría o la mitad está respondiendo bien, está entendiendo lo que estoy diciendo, lo que estamos viendo en el libro, lo que estamos ejercitando en las tareas y en la clase. En las clases, ¿no? Un poco una visión igual, más que de cada uno, de cada persona. Entonces, para eso sirven las tareas, para esas dos cosas, para ver cómo van ustedes y para que ejerciten ustedes. Y entonces, eso no se requiere como un puntaje así súper específico. ¿Vale? Bueno. Vale. Comentarios chistosos. ¿Cómo pruebo con una bonita calificación? ¿Cómo puedo vencer su examen? Pues haciendo tareas y leyendo el libro y viendo las clases o asistiendo a las clases, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué otra? ¿Qué otra duda tienen sobre esta tarea? No sé, para revisarla Yo de tengo nuevo. una duda. Ajá. Le mandé mensaje, yo le mandé Ujú. mensaje sobre si solamente se tenía que poner si era expresión condicional o un argumento, y me dijo que me respondió sí, bueno, argumento, explicación, etcétera. Entonces leí como Ya, perdón. Sí, sí. Ajá, sigue. las páginas anteriores del libro. Bueno, no solo ese capítulo, leí un capítulo anterior que hablaba de las explicaciones, causas y por qué no son un argumento, y entonces me confundí. Sí, perdón. Yo ahí me confundí porque estaba pensando en esa parte del... Voy a poner la cámara acá. Estaba pensando en esa parte del libro. La verdad es que lo estaba recordando. Y es eso, que fue una confusión mía, que antes en el libro distingo entre argumentos, explicaciones, condicionales, etc. Y eso es importante que lo sepan. Les recomiendo que lean esa sección, ahorita les digo cuál. Pero sí, en esta parte del ejercicio, en este ejercicio, solo era eso que dice en el ejercicio, que es distinguir entre argumentos y condicionales, ¿sale? Entonces sí, ahí fue confusión mía, pero sí, solo era distinguir argumentos y condicionales. ¿Vale? ¿Qué otra duda tienen? Yo tengo Bueno. una. Ajá. Bueno, suponiendo que un argumento también se compone como de condicionales, como se basa para formalizar su conclusión, ¿cómo podemos como ayudarnos a diferenciarlo de un condicional como tal? O sea, ¿te refieres a un caso en el que un argumento tenga premisas y o conclusión condicionales? Ajá. Bueno, le digo. Bueno, a ver, antes, o como sobre eso. Lo que les recomiendo es checarse esta lista que está acá.
de expresiones condicionales, perdón, expresiones que en el español significan condicionales, y checarse la lista de, bueno, están los bicondicionales. Tengo que terminar este párrafo sobre el bicondicional. Y checarse la lista de indicadores de conclusión, que está, ahorita les digo, déjame de hecho ver el índice. Está en la sección, bueno, en el capítulo 2. ¿Dónde está la manita? En el capítulo... Ay, bueno. Bueno, también, ¿cómo sería la Ujú. misma pregunta? Eh, como tal, los argumentos no dependen de de los condicionales, porque, bueno, tal como parece, se justifican, ¿no? Con ello. Entonces, no sé si me puede responder. No te Ajá. entiendo mucho. No te entiendo mucho. A ver, no sé si me quedó muy clara la pregunta. O sea, no es que los argumentos se justifiquen con condicionales. No estoy muy seguro qué quieres decir con eso. La idea es, entonces, un argumento es una serie de proposiciones, unas de las cuales son las premisas, otras la conclusión, y tal que las premisas tienen una relación inferencial con la conclusión, es decir, la implican, ¿no? De forma lógica o de forma probabilística, que es lo que veremos quizá al final del curso, ¿no? Ahora, en esas premisas podemos encontrar proposiciones que sean negaciones, que sean disyunciones, que sean condicionales, que sean bicondicionales. Y en la conclusión también puede ser una proposición que sea una negación, un condicional, un bicondicional. Y ya, ahora lo que sucede es que podemos representar un argumento que tenga una relación de inferencia deductiva válida, es decir, un argumento que no sea inductivo, abductivo. No hemos visto esos tipos de argumentos, pero son otros tipos de argumentos. Los que vamos a ver en lógica clásica de primer orden y de orden cero son todos argumentos deductivos. O sea, el modus ponens y generalización universal y todos esos son argumentos deductivos, los que vamos a ver. Bueno, esa es una relación de inferencia deductiva y las reglas que vamos a ver son todos argumentos válidos, ¿sí? Bueno, resulta que podemos formalizar o podemos entender un argumento, una inferencia deductiva válida como una relación de condicional material que es tautológico, ¿sí? El concepto de tautológico lo vimos el semestre pasado, pero de todos modos lo vamos a repasar con las tablas de verdad. Pero esa es la idea. Podemos representar una inferencia deductiva válida como un condicional material que tiene una característica importante que es tautológico, ¿sí? Eso no significa para nada que un argumento válido sea un condicional material o que un condicional material represente argumentos válidos o inválidos, ¿sí? Solo estoy diciendo eso, que un argumento válido lo podemos representar como una relación condicional que sea tautológica, ¿sí? Bueno, eso. Sí. Ok. Bueno, y entonces en la sección 2.3.2, en la página 28 del libro, está esta definición de marcadores argumentales, que son términos que señalan la presencia de un argumento y que nos ayudan a distinguir su estructura lógica. Y hay marcadores de premisa, aquí hay ejemplos sobre la base de, partiendo de qué, tomando en cuenta. Y hay marcadores de conclusión, por lo tanto, de lo que se infiere, ergo, luego, ¿no? Entonces, este es un argumento, este es un ejercicio. Podría ser que les deje este de tarea, yo creo. Ejercicio número 6. No estaría como siguiendo esta idea de seguir los ejercicios de manera continua, pero creo que podría serles útil. Lo voy a pensar. Bueno, entonces está este ejercicio que igual y se los pongo de tarea, de distinguir marcadores de premisa y marcador de conclusión. Bueno. Regresando al lenguaje, déjeme ver. Entonces, ya tenemos las conectivas, lenguaje lógico.
sistemas de notación, esto ya lo expliqué, es muy sencillo, en realidad es solamente decir que se pueden utilizar diferentes símbolos. Ah, y tenemos por fin, ya no nos da tiempo, que era justo lo que quería llegar hoy. Tenemos las reglas de formación de las fórmulas de lógica proposicional. Entonces, esto es lo que vamos a ver la próxima clase, ahora sí. ¿Qué será bueno? Estaría medio manchado dejarles que lean esto y hagan los ejercicios. Bueno, este ejercicio. No, esto lo vamos a ver la próxima. Lo que vamos a hacer de tarea era lo que les decía. Déjenme ver. Estos son ejemplos. Lo que vamos a hacer de tarea es... no, este es... bueno. Esto de la forma estándar y este 7... lenguaje puramente descriptivo. Bueno, y esto. Sí, esto es importante. Entonces va a ser esto de el ejercicio número 6, que es sobre marcadores argumentales. Déjame ver qué más hay aquí. Entonces, concepto de concepto, esto no lo vamos a ver. ¿Qué es un argumento? Premisas implícitas y explícitas. También en mi mismo canal, de hecho, si quieren como ahorrarse leer esto, tengo unos videos como más ilustrativos y breves sobre premisas implícitas y explícitas y formalización de argumentos que les puede servir. O sea, si se van al canal donde estoy subiendo estos videos de la clase, ya nos vamos. Nada más decirles esto. Pueden ver este mismo contenido, ¿no? Implícitas y explícitas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a dejar de tarea? Ahorita lo subo al Classroom. Vean esto, marcadores argumentales. Ejercicio 6, en realidad lo único que hay que hacer es distinguir marcadores argumentales, ¿no? Ya sea de premisa o de conclusión, ¿no? O sea, por ejemplo, en este breve, es necesario que haya sustancias simples puesto que hay compuestos, porque el compuesto no es sino un montón o agregatum de simples. Esto creo que es Leibniz. Bueno, decir si tiene marcador de premisa, decir cuál es, y si no lo tiene, poner no, o poner tache o poner no tiene. Y si tiene marcador de conclusión, decir cuál es, y si no lo tiene, de nuevo, puede que esté implícito, ¿no? Puede que ambos estén implícitos. O puede que la coma o el punto te indiquen algo, ¿no? Entonces parece que es mucho, pero en realidad son pocos. Lo que sucede es que a veces el texto es un poco gordo. Pero bueno, esto ya sé que lo hicimos varios el semestre pasado, pero digo, está bien practicarlo. Y esto creo que no lo vimos. Bueno, sí lo vimos muy rápidamente, lo recuerdo. Condicionales, aclaraciones, causas, explicaciones y lenguaje puramente descriptivo. Y hacer esto, que en realidad también son solo 4. Entonces, el ejercicio 6 y 7. Ya está, hacer eso. O sea, si lean esa parte, digo, no es mucho, pero esto no necesariamente. Pero ahorita lo pongo en el Classroom, ¿sale? Bueno, ya se acabó, ya son las 10:02, no quiero pasarme tampoco. Cualquier cosa, comentario, escríbanme o pónganlo en el grupo. Ahorita pongo el video acá o sea, en YouTube y pongo el vínculo en el grupo. Y suban su tarea al Classroom. Cualquier cosa, ya saben, escriban en el grupo. Gracias, me gustó mucho su clase. Bueno, gracias. Y nos vemos el jueves. Cuídense mucho, lávense las manos, no se toquen la cara. No sé, suscríbanse. Gracias, profe. Sale pues. Sale, cuídense. Chao. Gracias. Bye. Bye.